El siguiente video fue producido gracias a la participación de la Policía de la Provincia de San Luis. Cámara Penal número 1 de Villa Mercedes, Provincia de San Luis. Al Gobierno de la Provincia de San Luis, que hace posible que todo esto suceda en momentos de democracia. El doctor Hernán Diego Herrera dijo que vota por la afirmativa en cuanto a la existencia del hecho y la autoría del acusado González Ricardo Ariel en mérito a la prueba receptada en el debate. Buenas a todos, mi nombre es Ricardo Ariel González. Solía ser un almacenero de barrio, hoy estoy preso por jueces corruptos que emitieron una condena arreglada. Básicamente he creado este video por dos motivos. El primero es para evitar que todo esto que me ha pasado a mí les pueda suceder a ustedes. Para ello les voy a explicar cómo es que funciona el sistema judicial de la provincia de San Luis, cómo articulan los medios para condenar a las personas inocentes y cómo manipulan a la población para legalizar todas estas mentiras. El segundo motivo es que si ya son víctimas de este sistema que se vive en la provincia de San Luis, puedan ver todo lo que he hecho para probar mi inocencia y que en este modelo de terrorismo de Estado que se vive en la provincia de San Luis no les va a ser suficiente, por lo que deberán hacer mucho más. Y si alguna vez pensaron que existía la corrupción dentro de la provincia de San Luis, en el siguiente video les voy a dar sobrado material para que puedan fundamentar todos estos comentarios. Sin más que decir, empecemos con el video. Trabajando con evidencias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ingresar al sistema Iurix, que es el sistema digital del Poder Judicial. Iurix San Luis. La segunda opción es IOL, Secretaría Informática, Poder Judicial de San Luis. Hacemos un clic. Ingresamos a la página oficial. Dice acceda al nuevo IOL desde aquí. Hacemos un clic en aquí y nos va a redirigir a lo que es los expedientes digitales. Muy bien, ya una vez ingresado aquí, coloco mi usuario, que en este caso es RA González, y una contraseña para poder ingresar al expediente. Doy Enter y el sistema ingresa dentro de todo lo que es el expediente digital. La parte que nos interesa es donde está el expediente, que es la segunda opción. Le damos descargar expediente y ahora la opción OK, que nos permite guardar este expediente en el disco rígido. Una vez terminado esto, cerramos sesión y esperamos un segundito a que el sistema se cierre y controlamos que realmente el archivo se haya descargado correctamente. Perfecto, tenemos el archivo con el cual vamos a trabajar. Fundamentos de la condena. Lo primero que vamos a hacer es buscar en internet el fundamento de pena que ha publicado el periódico judicial. Esta vendría a ser la página oficial que tiene la justicia de San Luis. Así que en el criterio de búsqueda vamos a ingresar, por ejemplo, fundamento de pena, periódico judicial, caso Domínguez. Muy bien, hacemos clic. Dentro de las opciones voy a elegir la primera que me figura en el listado de búsqueda. Hago un clic sobre la misma y me va a llevar a la página del Poder Judicial. Esperamos un segundito, aquí estamos adentro.
En el primer párrafo hacen mención que condenan a prisión perpetua al acusado de matar a un policía. Después dan a conocer los fundamentos que vamos a analizar. El siguiente párrafo narra brevemente el hecho y no se olvidan de señalarme como autor del mismo. En los alegatos, la defensa en realidad lo que pidió fue el sobreseimiento de libre cargo y culpa, entendiendo que no había pruebas, pero eso lo vamos a ver más adelante en el video. Vuelven a repetir que me han condenado y que lo hicieron de acuerdo a las siguientes consideraciones. Preste atención a los siguientes dos párrafos para que entienda cómo evalúa esta Cámara los elementos probatorios y las testimoniales cuando quieren condenar a personas inocentes. Aquí presentan su hipótesis de lo que ellos piensan que pasó y siguen recordando ponerme como el autor del hecho. Esto en realidad es una estrategia psicológica para que una persona de tantas veces leer lo mismo termine asociando un hecho con el otro. Bueno, aquí finalmente empiezan a dar a conocer los motivos del hecho. Todo esto estaría provocado por celos, ya que González tomó conocimiento de una relación que su mujer mantuvo con el señor Domínguez e intentaba nuevamente recomponer el vínculo con ella, siendo una de estas últimas veces en enero de 2015, tiempo en el cual se entera de dicha situación o vínculo sentimental, y donde, por sus propios dichos, surge que haría lo imposible para recuperar esa relación con su exmujer. Sobre este párrafo donde mi ex se contacta con gente de investigaciones, no tengo comentarios. La víctima mantenía contacto a través de Facebook. Aquí relatan lo que hacía el policía en la red social con la supuesta mujer. Como ya les había mencionado, continúan señalándome para que usted termine concluyendo que lo que ellos están diciendo es cierto. Aquí nos encontramos con una supuesta foto que estaban en mi computadora y que peritos que contrató el Poder Judicial las pudieron recuperar. Un breve comentario sobre la extensa labor investigativa de la policía sanluiseña. Aquí nos dicen que la cuenta era manipulada por mi hermano y que también manipulaba esa cuenta y lo hacíamos para molestar a potenciales enemigos. Para esta cámara, preste atención, la descripción hecha por los testigos sería coherente con mi contextura y mi altura. En este párrafo hacen una evaluación psicológica y moral, sin fundamento obviamente, y que vamos a analizar en el video muchas cosas que no salieron a la luz. Acá hacen mención al robo del arma de mi exmujer e intentan asociar el robo conmigo. Aquí manifiestan que supuestamente tengo conocimientos en el manejo de armas. En este párrafo desacreditan mi versión de los hechos sin fundamentar por qué lo desacreditan. En los siguientes dos párrafos mencionan mi falta de antecedentes como atenuante y un sinfín de cosas como agravantes. Les pido ahora que lean este último párrafo y al final del video vuelvan a leer el mismo párrafo y saquen sus propias conclusiones. Celos e imposible. La hipótesis de la Cámara sería que este crimen fue motivado por celos. La policía, después de casi 9 meses de supuesta investigación y sin tener prueba, logran que les autoricen un allanamiento en mi domicilio y en simultáneo en el domicilio de mi expareja, que es policía y de apellido Palacios. En este allanamiento, que se realizó 9 meses después del homicidio, la policía logra una suerte de declaración por parte de Palacios. Esta declaración fue tomada en sede policial y hay un párrafo donde la policía le pregunta si Ricardo Ariel González tenía conocimiento que la misma había tenido una relación sentimental con quien en vida se llamara Rodolfo Domínguez. Responde: nunca se lo acepté, o sea, él me lo preguntó antes que mataran a Rodolfo. Recuerdo que era una noche de verano, cerca del 19 de enero de 2015. Empezamos a hablar porque queríamos recomponer la relación, empezar de nuevo, y había que sincerarnos. Ricardo me preguntó si yo había estado con alguien primero. Yo le respondí que no, y después me preguntó si había tenido alguna relación con Rodolfo, a lo que yo se la negué en ese momento porque una parte de mí me decía que no me lo iba a perdonar si se lo decía. Ahora vamos a volver nuevamente al expediente digital y vamos a ver la declaración que se hizo en sede judicial. Para ello vamos a la página 1205, en la declaración de Palacios, y avanzamos un par de páginas más
a la 1217, y hay un extracto que se le pregunta acerca de esto y responde que en una noche de verano, enero del 2015, yo le negué tener relación con cualquier persona a Ricardo, que puntualmente de Rodolfo no me preguntó. Ahora vamos a volver al expediente digital y vamos a revisar qué es lo que se dijo en juicio. Para ello vamos a la página 53. Aquí vemos la declaración de Palacios en el juicio oral. En la página 62 avanzamos un par de páginas más y vemos que hace alusión a esta contrariedad entre una declaración y otra. Y la Cámara le pregunta por qué dijo esto en sede policial, a lo cual ella responde: y bueno, fueron a mi casa, allanaron la casa, me quedé incomunicada y hasta las 12 de la noche nadie de mi familia sabía dónde estaba. Y uno de los que me estaba tomando la declaración, él me aseguró que Ricardo ya estaba detenido, que era culpable, que si yo no colaboraba me iba a ir presa con él, que pensara en mis hijos. Bueno, como podemos ver aquí hay dos declaraciones, una en sede policial, otra en sede judicial, y ambas tienen una evidente contradicción. En el juicio se le pregunta a Palacios cuál es la verdadera versión y ella confirma la de sede judicial. Entonces le preguntan ¿por qué dijo usted esto en sede policial? Como hemos visto en el video, ella lo hizo porque si no colaboraba con los policías le iban a enviar presa. Esta amenaza se dio junto con el allanamiento que se hizo en el mes de marzo y a mí finalmente me detienen en el mes de agosto, con lo cual se basaron estas amenazas en hechos falsos. Ante este escenario, ¿qué hizo la corrupta Cámara Penal? Decidió invalidar la declaración judicial, decidió invalidar la declaración del juicio oral y darle validez a la declaración de sede policial, que recordemos fue bajo amenazas. ¿Por qué la Cámara recurre a esta ilegalidad? Porque si no se le cae la hipótesis de los celos. Esta es una de las tantas mentiras y de las tantas ilegalidades que tuvo que recurrir la Cámara para poder condenarme. En el siguiente tema vamos a aclarar por qué la Cámara dice que yo haría lo imposible. Me he tomado el trabajo de leer todo el expediente y en ningún lugar se habla de imposibles. No creo que la Cámara se refiera a mi primera declaración cuando digo que yo el 19 de enero de 2015 le hice una propuesta a ella de recomponer poniendo todo lo que había en mí para recomponer la relación. Está claro que eso lo dije en el buen sentido de la palabra, en ser compañeros, en compartir las tareas, en ser solidario, en ponerle la mejor onda para salir adelante. En ningún momento se me cruzó por la cabeza salir y matar a alguien. La verdad es que si la Cámara hacía referencia a este párrafo, hay que tener una mentalidad muy pervertida, muy desviada, para interpretar esto como una acción criminal. Y por otro lado, tampoco entiendo cómo es que este policía asesinado podría llegar a ser un obstáculo en la relación, si después de todo fue algo aislado, hace 8 años atrás, y de lo cual yo no tenía conocimiento. No hay dudas que esta Cámara, en su afán de condenarme, ve fantasmas donde no hay. Fotos en computadora. La justicia de San Luis señala que en mi computadora se encontraron fotos que pertenecían a la cuenta falsa Facebook que citó al policía. En el informe que presenta nuestro perito de parte, observa en la pericia realizada por la Policía de La Pampa que las fotos que la justicia señala como incriminadoras fueron incorporadas a mi computadora en el mes de mayo de 2016. Esto es importante si tenemos en cuenta que el allanamiento fue en el mes de marzo de 2016. Dicho de otra manera, las fotos fueron incorporadas a mi máquina casi 2 meses después del allanamiento, es decir, cuando estaban en poder de la justicia de San Luis. En el siguiente cuadro podemos observar a los meses de marzo, abril y mayo del año 2016 y vemos como el 16 de marzo a las 13:30 horas fue el allanamiento
mientras que el día 10 de mayo a las 22:35 fueron incorporadas las fotos a mi computadora. Bueno, ahora vamos a ver qué argumentó la Cámara ante este evidente desfasaje de fecha. Para ello, volvemos nuevamente al expediente. En la página 182, bajamos unos párrafos más abajo y alcanzamos a leer lo siguiente. Lo que se ha realizado es parte del procedimiento estándar, ya que habitualmente se fija en la evidencia la fecha y la hora de recolección, para tener una cadena de custodia integral. En este sentido, debe repararse que dichos archivos han sido peritados en el mes de mayo de 2016. Bueno, lo primero que hay que recordar es que la evidencia no se debe adulterar bajo ninguna circunstancia. Así lo dice la norma ISO, la 27037, a la cual la Justicia de San Luis hace tanta mención. Y lo segundo es que en el mes de mayo no se estaba haciendo ningún peritaje. Bueno, para conocer un poquito más qué es lo que se hizo durante el mes de mayo, vamos nuevamente al expediente, a la página 1393, y ahí nos encontramos con una notificación donde el inspector Alberto Alejandro Gómez hace entrega de un disco rígido a los fines de resguardar la pericia informática practicada por el personal de DAT de la provincia de La Pampa. Es decir, que ya se había practicado la pericia y entregaban un disco rígido a los fines de resguardar esa información. Esta notificación fue a los 4 días del mes de mayo de 2016. Bueno, ahora vamos a hacer un nuevo salto en el expediente, ahora a la página 1388, donde nos encontramos con una nueva notificación. En este caso es del día mayo 5 de 2016, es decir, al día siguiente, y donde se solicita autorización para poder viajar a la provincia de La Pampa a los fines de proceder al retiro del material enviado para pericia y la información obtenida. Los mismos, estos policías, debían hacerse presente el día 9 de mayo de 2016. Finalmente hacemos un último salto en el expediente. Esto va a ser en la página 1376, donde nos vamos a encontrar con un acta del día 11 del mes de mayo del año 2016. Y si nos adelantamos 2 páginas más, vamos a encontrar que en el punto 8 retira la policía 2 sobres de color marrón sellado que dicen contener copia del disco, cada uno de ellos correspondiente a los discos de 1 tera que fueron entregados para el retiro de la pericia. Bueno, ahora vamos a ver finalmente cómo hace la policía para incriminar a las personas. Aquí vemos que el día 4 reciben la notificación para entregar un disco rígido a los fines de retirar la pericia. El día 5, una nueva notificación para poder viajar a la provincia de La Pampa. El día 9 se hacen presentes en la policía de La Pampa y entregan el disco para realizar la copia. Las copias de las fotos se hicieron al día siguiente, al martes, a las 22:38 de la noche. Y el día miércoles 11, a primera hora, levantan todo el material y vuelven a la provincia de San Luis. Bueno, gracias a esta foto que aparecieron el 10 de mayo de 2016 a las 22:38 de la noche, es lo que la justicia de San Luis ha usado para tenerme procesado durante 3 años y finalmente condenarme a prisión perpetua. Y para que lo entendamos todo, está claro de que en ese momento no se estaba haciendo ninguna pericia. Lo que se hizo fue una copia de disco. Como el sistema que usa La Pampa es un sistema forense de copiado, no existe la posibilidad de que haya un error en las fechas, con lo cual no hay duda de que ese archivo fue puesto manualmente en la computadora. Ahora bien, si por esa casualidad no se usó un sistema forense, el resto de los archivos copiados tendrían que tener también fecha de creación 10 de mayo en un horario muy similar a las 22:30 horas, con lo cual eso no ha pasado. Los únicos archivos que tienen esa fecha de creación 10 de mayo
de 2016 a las 22:30 de la noche, 22:38 en otros casos, son los que usó la justicia de San Luis para condenarme. Cuenta manipulada por hermanos. Lo que vamos a ver ahora le va a despejar todas las dudas de cómo actúa la justicia de San Luis cuando reina la corrupción. Ellos aseguran que la cuenta era manipulada por mi hermano y una vez que lo envían preso, la cuenta la manejaba yo. Para saber de dónde sale tal afirmación, vamos nuevamente al expediente, esta vez a la página 1745. Aquí vemos la declaración judicial de Funes y si avanzamos una página más, hasta la página 1746, vamos a alcanzar a leer dos párrafos que dicen lo siguiente. Que la cuenta de Facebook a nombre de Carla, que yo se la vi un día a Alex, que me dijo que la había originado para sacarle la careta a mis noviecitos. Que yo vi la cara de perfil, que era una cara de una chica, no recuerdo bien, pero sé que era bonita, que no sé si era rubia o morocha. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasó en el juicio y que ningún medio publicitó. Para ello vamos nuevamente al expediente, a la página 40. Ahí nos encontramos con la declaración de Funes y en el primer párrafo se puede leer lo siguiente. Una mañana llegó una patrulla a mi casa, me dijo tenés que venir a declarar. No entendía de qué hasta que llegué acá. Tuve que dejar a mis nenes solos y me sentaron más de 2 horas en un escritorio preguntándome sobre mi cuñado. Lo único que podía compartir era el vínculo que teníamos como familiar, como cuñada, como personal, como la vida cotidiana. Más de eso no. Una señora que se me había sentado en el escritorio me dice, tenés que decirme todo lo que sepas de Ricardo. Si no vas a quedar como, no sé cómo decirlo, como pegada al hecho ocurrido como asesinato. Está claro de que esto fue tomado bajo presión. Bueno, ahora vamos a la página 41, avanzamos una página más, vamos casi al final de esta página y podemos ver lo siguiente. Como ya le expliqué antes a este señor, a mí me sacaron de mi casa forzada, me sentaron en un escritorio más de 2 horas, dejé a mis hijos solitos, son chiquitos, menores, el más chico tiene 8 años en este momento. Y una persona se me sentó acá diciéndome, me tenés que decir todo sobre Ricardo. ¿Qué voy a saber yo? Sobre la causa no tenía ni idea. Me empezó a hacer preguntas de las cuales contesté. Bueno, ahora vamos a ver de quién se trata esta persona. Más adelante vemos que el fiscal también tiene esta curiosidad y pregunta lo siguiente. A pregunta del fiscal de cámara, sobre el lugar que dice la llevaron y la sentaron. Responde, me trajeron para acá, para esta parte, para declarar. Creo que era para abajo, no sé, para allá al fondo. El señor fiscal dice que por lo que ve en el expediente, se trataba de un fiscal y de un secretario. Quien estaba a cargo en ese momento del juzgado número 3 como fiscal era la doctora Verónica Alonso Ernst. Bueno, más adelante leemos lo siguiente. Les recuerdo que yo firmé, porque se me hacía tarde para ir a atender a mis hijos, que estaban solos en la casa, que a mí me presionaron para llegar a ese lugar y terminé más de 2 horas. Le estoy diciendo, señor, no sé cómo se llame, que yo firmé sin leer lo que había firmado y me retiré a mi domicilio. Bueno, entonces ahora vamos a acudir a una evidencia técnica. Para ello vamos al informe pericial, en el cual en la página 21 se puede leer claramente que hay un informe de la empresa Facebook, Estados Unidos, que detalla de que esta cuenta del Facebook trucho que citó al policía fue creado el 27 del 7 del 2014, es decir, el 27 de julio del año 2014. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a otro expediente. En este caso es el expediente de mi hermano, González Alex Damián, que el 25 de julio de 2014, según oficio 2510, vemos más abajo que el doctor Leandro Estrada ordena el procesamiento y prisión preventiva de Alex Damián González.
Lo primero que quiero aclarar es que esto que estoy haciendo no se trata de una broma, no se tratan de mentiras. A diferencia de lo que hizo la corrupta justicia de San Luis, todo lo que yo diga lo voy a respaldar con el expediente, con un informe pericial y con otro tipo de evidencia a fin de que usted sepa la verdad. De alguna manera busco evitar de que estos delincuentes de saco y corbata le sigan arruinando la vida a personas inocentes y que sigan protegiendo este sistema que, como vemos, está totalmente corrupto. Acá podemos ver a una fiscal, la doctora Verónica Alonso Ernst, que a través de la fuerza pública manda llamar a una mujer, dejando solo a sus hijos menores de edad por más de 2 horas, en lo que es un claro abandono de persona por parte de la justicia, pero a esta fiscal nada le importa. A través de presiones, de amenazas, logra que Funes le diga lo que ella quería escuchar. En caso contrario, le iba a dejar pegada al homicidio. Después nos encontramos con un informe pericial que a su vez lo respalda un informe de Facebook, Estados Unidos, donde dice que la cuenta fue creada el 27 de julio de 2014, es decir, 2 días después que mi hermano, el corrupto juez Leandro Estrada, lo enviara a la cárcel para proteger a unos policías. Dicho en otros términos, hay una evidencia técnica que desmiente que mi hermano haya podido manipular esa cuenta, ya que él estaba preso e incomunicado. Al igual que Palacios, ¿qué resolvió hacer esta corrupta Cámara Penal? Primero, invalidar el informe pericial. Segundo, invalidar el informe de Facebook, Estados Unidos. Y darle validez a la declaración de Funes, que bien sabemos fue bajo amenaza de la fiscal Verónica Alonso Ernst. ¿Por qué hizo esto esta corrupta Cámara Penal? Porque ellos necesitaban probar la vinculación de la cuenta conmigo. Por eso no le quedaba otra alternativa que recurrir a esta ilegalidad. Descripción del sospechoso. Bueno, lo primero que vamos a aclarar es que cuando sucede el homicidio, había 3 chicos que iban circulando por la calle, próximos al lugar del hecho, y describen a una persona que sale corriendo de donde se escuchan los disparos. Para conocer la descripción que hicieron, vamos a revisar sus declaraciones. Para ello vamos nuevamente al expediente, nos vamos a la página 1906, ahí nos encontramos con la declaración de Francisco. Una página más adelante, 1907, alcanzamos a leer un párrafo que dice lo siguiente: que el hombre que veo cruzar era de una altura media, más o menos 1,70 m. Yo mido 1,60 m, era más bajo que yo, se veía medio común. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dijo el segundo testigo. Para ello vamos nuevamente al expediente. Esta vez en la página 1916 nos encontramos con la declaración de Santiago, que una página más adelante dice lo siguiente: que para mí era adolescente, que yo lo veo a una distancia de 60 o 70 metros, que era de 1,70 m más o menos, que yo mido 1,80 m y era más bajo que yo, que era de un peso normal, ni obesa ni delgada. Finalmente, para conocer lo que dijo el tercer testigo, volvemos nuevamente al expediente. En la página 1886 nos encontramos con la declaración de Alexis, que si hacemos un nuevo salto a la página 1889 y bajamos un poquito, no solamente describe lo mismo que dijo sus compañeros, sino que también hace una aproximación de la edad. Dice lo siguiente: que si tengo que calcularle la edad, por el físico sería de 20 o 22 años. Para resumir todo lo que hemos dicho anteriormente, vamos a hacer un cuadro comparativo. Por un lado vamos a tener al sospechoso del homicidio, que tiene una altura aproximada de 1,70 m, tiene una edad entre 20 y 22 años y, como bien lo dicen los testigos, una contextura adolescente. Por otro lado estoy yo, Ricardo Ariel González, que tengo una altura de 1,78 m, tengo 41 años y mi contextura es de adulto. Aquí podemos ver dentro de este cúmulo de mentiras e ilegalidades que también se suma la miopía judicial, es decir, para la corrupta justicia de San Luis es lo mismo tener 1,70 m que 1,78 m, es lo mismo tener entre 20 a 22 años y 41 años, es lo mismo tener contextura adolescente o adulta.
Lo importante es dejar conforme a los policías, dejar conforme a la justicia, dejar conforme a la sociedad y decir que en San Luis funciona todo, aunque sea con condenas arregladas. Robo del arma. Bueno, con respecto al robo del arma, un día recibo un llamado telefónico de la madre de mis hijos, Palacios, diciéndome que mi hijo le había avisado de que habían entrado a robar a la casa, que él ya no sabía si se trataba de una broma o si era cierto, y me pide que me llegue al domicilio para ver lo que había pasado. En ese momento yo salía de una peluquería y me había ido caminando, con lo cual me tuve que ir al domicilio de ella también caminando. Y me demoré un ratito ya que hay 14 cuadras entre la peluquería y el domicilio. Ahí lo encuentro a mi hijo y todo esto lo podemos corroborar con la versión que dio Palacios en sede judicial. Para ello vamos al expediente nuevamente. Esta vez nos dirigimos a la página 1205, ahí vemos la declaración de Palacios y avanzamos un poquito más hasta la página 1207. Y alcanzamos a ver un párrafo que dice lo siguiente: que mi hijo entre las 8 y las 9 había ido varias veces a mi casa, y como no había nadie, se fue a mi mamá, que la última vez que él viene a la casa, la manzana había mucho yuyo, no es muy poblada. Yo había dejado la tele prendida y sensor a horario luz afuera. Cuando mi hijo llega se encuentra todo apagado. Entonces me avisa. Yo estaba en el centro y lo llamo Ricardo padre. Ricardo había estado en la peluquería, una que está al frente del hospital por Maipú. Lo llamé a él y no a mi mamá porque demora en atender el teléfono. No llamé a la policía porque mi hijo me sabe hacer bromas. Fue Ricardo. Mientras yo me venía del centro, eran las 9 de la noche. Cuando llego estaban los dos afuera de mi casa. Mi casa está al fondo del terreno. Y yo voy y entro a ver qué me faltaba. Lo más valioso que tenía era el arma. Bueno, si continuamos con la lectura de la declaración de Palacios en sede judicial, más adelante nos encontramos con otro párrafo llamativo también que dice lo siguiente: que varias veces me han robado en ese domicilio, me rompieron las puertas, que la puerta estaba doblada en una B para adentro, era una puerta de chapa, que me llevaron dinero y el arma. Bueno, según la justicia de San Luis, ellos piensan que yo me apoderé del arma porque, según sus informes, la puerta fue forzada desde el interior hacia el exterior. Pero Palacios dice que la puerta estaba doblada en una B hacia adentro. Y ella no es la única que contradice tal afirmación, sino que también el ex inspector de policía Colautti dice lo contrario. Para ello, vamos al expediente. Ahora en la página 76 podemos ver la declaración de Colautti y hacemos un nuevo salto a la página 86 y ahí alcanzamos a ver un texto que dice lo siguiente: que en ese robo solo se había forzado la puerta y que lo único que faltó fue el arma, que era la puerta de la calle, desde el exterior hacia el interior. Hay una información que llama poderosamente la atención, que se dijo en el juicio y que en los fundamentos de la condena se omitió, y para ello vamos al expediente nuevamente. Para ello hacemos un nuevo salto a la página 1205, nuevamente con la declaración de Palacios, pero esto en sede judicial, y en la página 1210 alcanzamos a ver un párrafo que dice lo siguiente: que Ricardo de mi domicilio no tenía llaves, solo tenía yo, mi hijo y mi papá. Pero también sucedieron otras cosas que a esta corrupta cámara no le llamaron la atención. Por ejemplo, una de ellas, vamos nuevamente al expediente, me gusta trabajar con evidencia. En la página 53 está la declaración de Palacios y vemos más adelante en la página 59 que ella dice lo siguiente, y yo era testigo también de lo que pasó. En el texto podemos leer: llamo al comisario Molina para avisarle, y él me dice, llama al centro de operaciones. Llamo al centro de operaciones y vienen dos móviles policiales. Venía el oficial Bonilla y otro móvil del comando venía un oficial de apellido Ochoa. Entonces, cuando llegan en el móvil, ellos me dicen, ¿qué pasó? Bueno, me robaron el arma y ellos me dijeron, bueno, podemos golpearte y hacer pasar que fue un robo, que vos te resististe. Entonces yo les dije que no, que prefiero enfrentar la situación como está.
Otras irregularidades que hubo en el robo del arma fue que, por ejemplo, el 2 de febrero de 2015 fue el robo del arma. La policía normalmente tiene 30 días corridos para elevar una denuncia al juzgado correspondiente. En este robo la policía se demoró 2 meses y 15 días en tomar la primera declaración testimonial. Esto fue el 17 de abril de 2015. Por otro lado, también tenemos que nunca se realizó una tarea investigativa seria, nunca se realizó un allanamiento por el robo. La cámara pública de vigilancia, los famosos domos, que apuntaba a la casa de Palacio, justo en ese momento no estaba en funcionamiento. Solo el personal de monitoreo y la policía tienen acceso a este tipo de información. La policía en varias partes del expediente asegura que el arma que mató al policía Domínguez es la que le robaron a Palacios. Lo llamativo de esto es que nunca se hizo una pericia que respalde tal afirmación, ya que el arma jamás apareció. Aquí la justicia de San Luis me responsabiliza del robo del arma porque según los informes que ellos manejan, la puerta fue forzada del interior hacia el exterior. Esto claramente es desmentido por la damnificada del robo y también se suma la declaración del inspector Colautti que contradice la versión de la cámara. Pero lo más grave de todo es que yo no tenía el llave de ese departamento, así que no se entiende cuál ha sido la lógica que ha usado esta cámara para hacer tal vinculación. Por otro lado, hemos visto cómo hay policías que han propuesto que se mienta sobre la versión del robo, como también hay un retardo exageradísimo para empezar con las tareas investigativas y claramente no se han tomado acciones que lleven al esclarecimiento del hecho. Por otro lado, tampoco se entiende por qué la policía asegura que fue el homicidio con esa arma si realmente no se ha hecho ninguna pericia que avale tal afirmación. Pero nada de esto le llamó la atención a esta corrupta cámara. Para ello le fue más fácil culpar a una persona inocente y mentirles a la sociedad. Y con eso protegemos realmente al verdadero homicida. Manejo de armas. Bueno, aquí la cámara asegura de que yo tengo un dominio en manejo y arma y como evidencia presentan suposiciones. Primero hacen alusión a manuales de silenciadores, que realmente desconozco que ese tipo de archivo haya estado en mi computadora, y los testigos manifiestan que escucharon fuertes detonaciones que los despertaron, con lo cual nos lleva a pensar de que no se usó este tipo de cosas. La fotografía que ve en pantalla es la que hace alusión en los fundamentos de pena y es un rifle que una persona tenía interés en vender y me pidió que le sacara una fotografía para poder publicitarlo. Como tenía una cámara de alta definición, accedí a tomarle la foto. Sin embargo, el policía no fue muerto con un rifle, fue muerto con una pistola 9 milímetros, que es el mismo calibre que usa toda la policía de la provincia de San Luis. Por último dicen que mi hermano me dio una instrucción cuasi militar, ya que él era legítimo usuario, y se le incautó un arma 9 milímetros. Pero hay muchas cosas que no tuvieron en cuenta al momento de valorar esta suposición. Entre lo que no tuvo en cuenta la cámara es que yo vivía en Villa Mercedes, mi hermano vivía en la ciudad de La Punta, y entre una ciudad y otra hay 120 kilómetros de distancia. Lo segundo que no tuvo en cuenta es que mi hermano trabajaba en una reconocida cadena de supermercados y yo trabajaba en una fábrica metalúrgica, con lo cual si hubiésemos vivido incluso en la misma ciudad ya sería complicado poder vernos. Pero el tirador que ejecutó esto no fue un tirador novato. Para ello vamos a las testimoniales para conocer qué tipo de tirador era el que ejecutó el homicidio. Bueno, ahora volvemos al expediente y vemos en la página 67 la declaración del policía federal Suárez y hacemos un salto a la página 68 y hay un texto que dice lo siguiente. Dije agrupar porque había 6 o 7 disparos, un disparo al lado del otro. Sería una florcita de 10 u 11 centímetros. Tengo compañeros de 20 años y no lo pueden hacer. Claramente se refiere a 20 años de servicio.
En otra declaración en el expediente, podemos ver también que en la página 1869 nos encontramos con la declaración judicial de Erika Torres, y si hacemos un nuevo salto a la página 1877 y bajamos un poquito, vamos a poder leer lo siguiente: que observa y dice que son exactos los tiros. Aún yo con 11 años no podría tirar de esa forma. Aquí la cámara, a través de una foto y suposiciones de una instrucción cuasi militar a distancia, intentan señalarme como el autor del homicidio, cuando claramente, según las testimoniales, se trata de un profesional del tiro, de una persona que está vinculada directamente con el manejo de armas. En el siguiente y último tema, voy a explicarle por qué la cámara se esmera tanto en involucrar a mi hermano en todo esto, y cuál es el perfil de la persona que coincide con el homicida. Versión del acusado. Según esta Cámara Penal, mi versión carece de credibilidad y dice tener graves inconsistencias. Si observamos los fundamentos de pena, esta afirmación se hace en base al siguiente párrafo. Después, hace referencia a problemas ajenos a la presente causa, en particular a una problemática que habría atravesado su hermano Alex González, en donde refiere a que hubo falseamiento de pruebas por parte de oficiales de la policía, sindicando a dos efectivos, Walter Figueroa y Giuliano Joel Ostelino, como que ambos estaban a cargo de la comisaría 29, que instruyó la causa seguida en contra de su hermano, cual tal extremo es absolutamente falso. El punto de partida de esta novela policial tiene como origen la comisaría 29, ubicada en el barrio de La Ribera, en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Allí los policías Figueroa Walter Rafael y Ostelino Giuliano Joel arrestaron y torturaron a mi hermano por más de 8 horas. No conformes con las prácticas de tortura, falsificaron pruebas balísticas y falsificaron la firma de testigos circunstanciales, como es el caso de Cynthia Assad, que en sede judicial dice textualmente: exhibida la foja número 23, no reconoce como suya la firma que se encuentra estampada en la misma. Esto lo hizo en presencia del juez Leandro Estrada. Más adelante vemos cómo se llevaron las acciones legales pertinentes por la defensa, donde se puede leer lo siguiente: que venimos a solicitar se corra vista al señor fiscal a los fines que determine si el no reconocimiento de la firma de fojas 23 de auto es procedente o no, con una falsificación del sumario en sede policial. En otro escrito podemos ver que se le da continuidad a este hecho y se puede leer lo siguiente: que de acuerdo a lo manifestado por la testigo Assad Cynthia, la misma no reconoce la firma como suya en la puesta en foja 23 del sumario policial, lo que hace suponer que ha habido una maniobra de falsificación de firma por parte de la instrucción policial, lo que daría lugar a desacreditar lo actuado por el personal policial de la instrucción. Si nos guiamos por la teoría del fruto del árbol envenenado, mi hermano en el peor de los casos se tendría que haber ido en libertad al finalizar el juicio, pero en el terrorismo de Estado que se vive en la provincia de San Luis, él fue condenado a 7 años de cárcel. Según la versión de estos policías, es que mi hermano habría efectuado un disparo con su arma hacia una vivienda, ya que mi hermano me había manifestado que el arma hacía más de 2 meses que no la usaba, así que solicitamos se le hiciera la prueba química del arma para determinar si se había usado recientemente. El juez Leandro Estrada la negó, argumentando que él ya había ordenado hacer una pericia mecánica para saber si el arma funcionaba. Esto imposibilitaba la pericia química. Entonces la defensa solicita se realice una pericia sobre la ventana para determinar si el orificio se correspondía con el arma, ya que mi hermano no había efectuado ningún disparo. Él, como legítimo usuario del arma, la había llevado por una cuestión de seguridad, no para hacerse Pepito el pistolero. Ante este hecho, el juez Leandro Estrada no dio lugar para hacer la pericia en la ventana. Le solicitamos que se le hiciera estudio a mi hermano en la cabeza para determinar si tenía algún coágulo de sangre por la golpiza recibida, y el juez ni siquiera autorizó que se le hiciera una placa sobre su cabeza. Ante este escenario, lo que hizo este corrupto juez
es enviar a la cárcel a mi hermano y no tomar ninguna acción para esclarecer las falsificaciones. De hecho, todas sus acciones solo encubrieron los delitos cometidos en perjuicio de Alex González. El 27 de julio de 2014, a los 2 días de enviado a la cárcel a mi hermano, mientras viajábamos constantemente a San Luis, capital, para ver cómo podíamos ayudarlo, estos policías crearon una cuenta falsa de Facebook cuyo nombre inicial, según el expediente, fue Carlas Pérez. Según las declaraciones del inspector Colautti, ellos ingresaron a un Facebook particular y de allí a los grupos de compra y venta locales, conocidos como Gitaneando. En la sección de búsqueda ingresaron primero Carla Pérez y después Carmen Pereira, dando como positivo el segundo nombre. Como se puede ver en el video, estas publicaciones empezaron al día siguiente de creada la cuenta, con anuncios falsos molestando a una abogada del medio, la doctora Guillermina Hielo. Esto con la intención de atentar contra la profesional y responsabilizarme del hecho. En ese momento no tenía conocimiento de quién era esta abogada, hasta que pasados los meses, leyendo el expediente, supe quién era. Pero los únicos que sí sabían bien quién era esta abogada era Funes, que la había contratado como defensora, y los policías que le habían tomado la declaración a Funes, es decir, Figueroa Walter Rafael y Hostelino Juliano Joel. Por algún motivo, sus intenciones macabras no pudieron concretarse, pero la cuenta de Facebook falsa fue creada. Al poco tiempo, Hostelino Juliano Joel es trasladado al Grupo de Comando de Operaciones Especiales, conocido como COE, donde recibe un elevado entrenamiento militar e instrucción en armas. El 2 de febrero de 2015 le roban el arma a la madre de mis hijos, Palacios, en circunstancias muy poco claras, y como hemos visto anteriormente en el video, el accionar policial fue aún más dudoso. Después Palacio tiene graves diferencias con su superior, la inspector Molina Elizabeth, donde el punto de mayor cólera fue cuando Molina Elizabeth le retiró el dinero de los adicionales que había realizado Palacios y sin dar muchas explicaciones le dijo que los iba a usar para los gastos de la comisaría, algo que Palacios sabía que no era cierto. Así que mientras Palacio hacía las diligencias para denunciar a Molina Elizabeth, es persuadida por el jefe de la policía para que no realice la denuncia y que él se comprometía a que Molina Elizabeth le devolviera el dinero, lo cual, al poco tiempo, efectivamente Palacios se encontró con el dinero de sus adicionales, pero también con la furia de la inspector Molina. 2 semanas más tarde, me llega un mensaje de texto con una foto, donde salen bailando Palacios y Martina en un casamiento. En ese casamiento del policía, la mayoría de los invitados fueron miembros de la policía de la provincia de San Luis. Quien tomó esa foto no hay dudas que era un policía. Ese mensaje con la foto provenía de la cuenta de Facebook falsa de Carmen Pereira. Si volvemos al expediente en la página 1489 y revisamos la declaración del comisario Guillermo Gil, vemos que en una página más adelante dice textualmente que una semana antes de su muerte fue a un operativo de la cancha en el que yo estuve a cargo y me mencionó que tenía algo para contarme. Está claro que el policía asesinado sabía algo que no debía saber y por las testimoniales vertidas en el juicio, este policía muerto era de exteriorizar todo, le gustaba aparentar, siempre se quería hacer ver. A todo esto me faltó mencionar que unos días antes del homicidio del policía, Hostelino Juliano Joel fue transferido a la sección de investigaciones de la Policía Provincial. Después ocurre esta tragedia y hay algunos aspectos que llaman poderosamente la atención. Primero, la vía de escape del sospechoso. Según la corrupta justicia de San Luis, el criminal salió corriendo en dirección a su casa y entre paréntesis aclaran que es mi casa. En el mapa podemos ver con un círculo de color rojo el lugar del homicidio, con un círculo de color verde mi domicilio y la línea de escape del sospechoso en color amarillo. Claramente se puede ver que la dirección no es hacia mi domicilio, pero si continuamos extendiendo la línea amarilla, vamos a dar con el barrio de las 1000 viviendas. ¿Y quién vive en el barrio de las 1000 viviendas? Hostelino Juliano Joel. Después, en este cuadro comparativo, vemos las características físicas del potencial sospechoso y las comparamos con la de Hostelino Juliano Joel.
y vemos que el sospechoso tiene, como ya dijimos, una altura de 1,70 m, una edad entre 20 a 22 años y de contextura adolescente. Vemos que Hostelino Giuliano Joel tiene una altura de 1,71 m, 29 años al momento del crimen y una contextura adolescente. Lo más curioso de todo es que a las 48 horas de muerto el policía, yo era el único y principal sospechoso. Al policía asesinado no lo conocía, jamás lo había visto, nunca tuve ningún tipo de contacto con esa persona. Sin embargo, en todo el expediente en ningún lugar se hace mención a otros posibles sospechosos. Incluso podemos ver en la página 1738, en la declaración de Barloa Martín Alejandro, que una página más adelante dice textualmente lo siguiente: que por comentarios de él, del policía asesinado, a él le gustaban mucho las redes sociales, que me mostró una vez una foto de Facebook de una con el nombre de Carito Nasif, que me dijo que salía con ella. Y en la foja 1669 está la declaración de Nasif, que manifiesta, por ejemplo, textualmente dice lo siguiente: siempre presumiendo, intentando decirme que yo le gustaba, que le diera una oportunidad, que yo le decía que me diera tiempo, porque yo quería una relación oficial. También dice textualmente que a la mañana del sábado llegó a mi casa un policía que salía con una sobrina mía, Giuliano Hostelino, con una foto de una mujer. Yo estaba durmiendo. Habrá sido como a las 9 de la mañana. Viene mi hija con un celular y me decía, que decía Giuliano, si yo conocía a esa mujer. La miré y le dije sí, que era compañera de trabajo y se llama Gabriela López. Esta investigación la estaba realizando Hostelino Giuliano Joel por fuera del equipo de investigaciones. La señora Nasif en el juicio explicó que uno de sus ex maridos le había amenazado de muerte, que si salía con alguien la iba a matar a ella y al novio que tuviera. Le exhibió un arma de fuego que guardó después entre sus prendas. Pero gracias a la intervención de Hostelino Giuliano Joel, jamás se investigó nada de esto. Él se encargó de que la investigación siguiera el curso que ellos habían planificado. Y también vemos cómo la corrupta Cámara Penal también ocultó el texto en los fundamentos de pena de la señora Nasif, que relata cómo Hostelino Giuliano Joel manipuló la situación para que quedara todo en la nada. Finalmente, después de 9 meses de investigación y sin tener ninguna prueba en mi contra, la policía hace un allanamiento en mi domicilio y en simultáneo en el domicilio de Palacios. Lo que se llevaron de mi casa son los celulares, las computadoras, las alhajas de oro y los ahorros de 2 años de trabajo. Después esta cámara contrata a Salet como perito informático. Y si vemos el Código Penal Procesal Nacional, en el artículo 161 y 162, leemos lo siguiente. Artículo 161. Procedencia. Si para conocer o apreciar un hecho resultara necesario conocimiento especial en alguna ciencia, arte o técnica, las partes podrán presentar informe elaborado por peritos de su confianza, en cuyo caso deberán acompañar los elementos que acrediten la idoneidad profesional de aquellos. El siguiente artículo, 162, dice: calidad habilitante. Los peritos deberán tener título habilitante en la materia relativa al punto sobre el que dictaminaran, siempre que la ciencia, arte o técnica esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta. Resulta ser que Salet no es perito informático, no tiene título habilitante, ni siquiera tiene título de operador de PC. Salet simplemente es un sargento de la Policía de La Pampa. Sin embargo, insólitamente, la justicia de San Luis lo designó perito informático. Y la defensa designó al señor Padorno, que es licenciado en informática, perito informático matriculado y 35 años de experiencia en el rubro. Ya vimos en el video cómo para la justicia de San Luis tiene más peso un peritaje hecho por un sargento de la policía que por un perito matriculado. A todo esto ya se acercaba la fecha de juicio de mi hermano y, teniéndome en libertad y mi firme decisión de que se sepa la verdad,
era percibido como una amenaza para los policías Walter Figueroa y Hostelino Juliano Joel, y también para el juez Leandro Estrada, que temía que sus acciones de encubrimiento salieran a la luz. Allí aparece el milagro informático, el que ya vimos en el video de cómo la policía copió esa foto para culparme del hecho. Estos policías, para darle más credibilidad a la mentira y que sea contundente, esperaron un mes antes del juicio de mi hermano para montar el gran show. Allí salieron a todos los medios a decir que habían encontrado al asesino del policía, a señalarme como el autor del crimen. En definitiva, el juicio de mi hermano fue un teatro. Allí las pruebas que habíamos señalado como falsas la hicieron valer como auténticas, no hicieron valer nada de lo que presentó mi hermano, y lo peor de todo es el fundamento de pena que en esta misma Cámara Penal emitió, donde dice, por ejemplo: el testigo Figueroa Walter Rafael, inspector de la Policía de la Provincia, ratifica declaración judicial 4951 y actuaciones de la foja 1 a la 24 como instructor de la causa. Incluso está la foja que ya vimos que estaba falsificada la firma. También dice, por ejemplo: no se advierten motivos que permitan dudar de tales testimonios, toda vez que también se condicen con la prueba instrumental y documental. Es decir, que un policía torture, falsifique firma de testigos circunstanciales, adultere pruebas balísticas y se contradiga con las testimoniales de sus compañeros, para esta corruptísima Cámara Penal no es motivo suficiente para dudar de sus testimoniales. De hecho, la testimonial de Figueroa Walter Rafael fue usada como testimonio clave para condenar a mi hermano. El plan que orquestaron estos policías con la ayuda de los jueces les salió excelente. Hemos llegado al final del video y hoy usted tiene la oportunidad de hacer un gran cambio. Una pequeña acción suya puede crear un mejor futuro. No espere a ser víctima de esta mafia en la que vivimos. No espere a que sus hijos, sus padres, las personas que más quiere, vivan el calvario que me ha tocado vivir a mí. Hoy estoy pagando los platos rotos ajenos, pero usted puede hacer un verdadero cambio. Comparte este video con sus amigos, en las redes sociales o envíelo a algún noticiero. La única forma que tenemos de acabar con esta corrupción es que esto se sepa, que los políticos tomen cartas en el asunto. El futuro está en sus manos. Comparte este video. Quien les habla, Ricardo Ariel González, les agradece de todo corazón que me hayan escuchado y me despido desde San Luis, un país diferente.